Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Le quería preguntar sobre algunas cosas que ha dicho y sobre otras cosas que han salido durante esta comisión, un poco para ver si tenía conocimiento de ellas. De entre las cosas que ha dicho, me ha llamado la atención y quería preguntarle si es correcto que había cursos que se impartían a los trabajadores con una denominación, pero que el curso era en realidad otra cosa, ¿no? Sí, sí, los cursos de formación a nosotros, cuando nos los daban como trabajadores, los utilizaban para formarnos a nosotros como trabajadores, como abogados del sindicato. Y muchas veces no coincidía con lo que te daban en el curso era de, pues lo tengo apuntado, pues eso, pues unos de técnicas de comunicación y nos certifican que era de derecho del trabajo, por ejemplo. ¿Y eso por qué? O sea, esos cursos, lo primero, ¿quién era al final? ¿Quién financiaba esos cursos? A nosotros los cursos nos los daban IFES. Es más, nosotros subíamos a la planta de arriba a hacerlos, en el aula de arriba. Podían ser cursos, ¿pero eran cursos de IFES o eran cursos que se financiaban con alguna subvención? Yo no sé cómo. A ver, los cursos eran, en su mayoría, los que nos daban a nosotros de IFES. ¿Por qué? Porque nos daban la libretita de IFES, teníamos que hacer el cuestionario final de si estábamos contentísimos con el curso, si nos habían dado el material, ese tipo de cosas. Y venía un trabajador de IFES a decirnos, oye, tal, mira, este es el ponente, la persona que viniera a darnos el curso y esas cosas. ¿Pero decía que había inspecciones o podía haber inspecciones? Que les decían que a ver, inspecciones, yo que recuerde no hubo nunca ninguna presencial, pero nos decían que si llamaban para hacernos una inspección, si nos llamaban por teléfono, a mí nunca me llamaron, pero no sé quién llamaba. O sea, no sé quién decían, si llama al inspector, tenéis que decir que el curso era el que viene en el papel. ¿Y por qué motivo darían un curso distinto al que estaba? Yo eso no tengo ni idea, no lo sé. ¿Podría ocurrir que fuese un curso más barato que... O sea, a ver, que el curso que se daba era más barato que el curso que venía reflejado en el papel? Mi opinión es, nuestros cursos eran baratísimos porque es que no necesitábamos de nada. O sea, nosotros la formación ya la teníamos, la base ya la teníamos, entonces que venga una persona, hombre, no sé lo que le pagaban a esa persona, evidentemente, o si no le pagaban, no tengo ni idea, yo eso no lo sé. Pero sí que es evidente que nosotros no necesitábamos ningún material, no necesitábamos ninguna herramienta, un boli. O sea, nos daban una libreta y un boli de IFES, que teníamos 400, porque cada vez que nos daban un curso nos daban venga libretas, venga libretas. Y es lo único que necesitábamos, porque la formación ya la teníamos. Lo único que necesitábamos era el formador. ¿Quién venía a darnos ese curso? ¿Y ustedes conocen si luego en la justificación de esos cursos se incluían otros gastos? O... No lo sé. Nosotros no usábamos ni ordenador, como mucho a lo mejor un aparato de estos para poner diapositivas o tal, hacer resúmenes el ponente que viniera, pero nosotros ni usábamos ordenadores ni nada. Solamente usamos ordenadores una vez que nos fuimos al local que hay en la calle Sacramento, que ese sí tiene ordenadores, porque nos dieron un curso de Word, Excel o... Vamos, de eso. Y es la única vez que teníamos ordenador. Los demás cursos era una libreta y un boli. ¿Cómo se justificaba luego? A lo mejor ponían en la justificación una libreta y un boli. Realmente, no lo sé. ¿Y tiene la relación de cursos? Usted nos ha dicho una relación de algunos de los cursos que eso lo tiene y luego se lo podría aportar. Hombre, no lo he traído porque lo tengo apuntado de cuando me llamaron a declarar al juzgado de instrucción, de que fue de las cosas, porque bueno, es que como era una cosa que no, para nosotros tampoco tenía la importancia de adquirir el conocimiento. Lo que pasa que bueno, yo siempre cogía apuntes, tal, me guardaba la libreta con el título correspondiente, quién era la persona que había dado. Pero bueno, esos son apuntes míos que tengo yo en mi libreta, vamos, en mis libretas. Quería preguntar sobre otra cuestión. Estaba revisando estos días una de las noticias que aparecieron en prensa en el año 2009 sobre la cooperativa de viviendas de Langreo, que es una cosa que ha salido en varias ocasiones en esta comisión, que se titulaba «Los propietarios alertan del sobrecoste de los 35 pisos impulsados por UGT en Langreo», ¿no? Que decían que había un sobrecoste en 2009 de 1,2 millones de euros porque no se vendían los bajos comerciales. Esos bajos luego se venden a Infastur, y es parte de una de las cuestiones que podría haber provenido dinero de fondos de formación. Yo no sé si usted conoce algo sobre lo que pasó aquí y si nos puede explicar un poco más sobre Yo conozco el tema porque yo también soy miembro de otra cooperativa, que fue la primera que se formó, que es la de Ribera de Riva, la de Soto de Ribera.
Y entonces, bueno, evidentemente, como éramos gente de UGT y relacionados, bueno, pues la presidenta de la cooperativa es compañera mía de trabajo. Entonces, bueno, nos comentábamos los problemas que había, pues, bueno, en mi cooperativa no se vendieron todos los pisos, bueno, cada uno cuenta sus problemas y sus historias de lo que había. En un primer momento parecía que todo iba bien, que no había ningún problema, y de repente, cuando ya están a punto ya de entregarse los pisos, les dicen que, bueno, todo esto, a ver, no, yo lo que sé que me contaron. Yo creo que ha venido aquí también gente que podrán acreditarlo mejor. Pues eso, que no se vendía el local porque se había ofrecido a empresas o no sé a quién se le había ofrecido, que no habían podido vender el local. Entonces, claro, el problema es que tú cuando haces un edificio con una cooperativa, el edificio te cuesta X. Los pisos, al ser de vivienda de protección, están tasados, tienen un precio máximo por metro cuadrado y además tú tienes como persona física, o sea, como cooperativista, tienes que cumplir una serie de requisitos sobre tus ingresos, que sea primera vivienda, bueno, ese tipo de cosas. Claro, evidentemente, si a mí el edificio, o sea, lo que son pisos, trasteros, todo, el local, todo me cuesta X, si yo con lo que pago por mi piso, que no puedo pagar más porque está tasado, no se cubre todo el montante, pues ahí, claro, la cooperativa tiene un problema, que tiene que vender. Bueno, en mi caso, por ejemplo, no hay bajos, entonces no tengo ese problema. Pero, por ejemplo, en mi caso sí que hay pisos sin vender, pero yo no tengo ni idea de quién son. Yo lo único que sé es que la comunidad la paga Asturgestión. Yo no sé de quién son esos pisos, ni evidentemente me voy a hacer cargo de ellos. Lo que pasa en ese momento es que les hacen una oferta de que una empresa, o sea, de que, porque es que, a ver, quiero dejar claro, nosotros yo cuando hablo de formación, dentro de mi ignorancia, para mí formación es IFES. O sea, yo llevo 15 años trabajando en UGT, para mí formación es IFES. O sea, esto de Infastur, formación 2020, ya no me acuerdo ya de todo esto que está saliendo en las noticias, yo no tengo absolutamente ni idea de qué son esas empresas, ni nunca jamás en la vida oí hablar de ellas. Entonces, bueno, pues una empresa que va a comprar. Y siempre entendí yo, que lo compraba IFES. Más que nada, bueno, evidentemente yo no tengo el contrato de compraventa, está claro que parece ser que es Infastur, que yo nunca había oído hablar de ella, pero es que hasta incluso el propio cartel que había en el local cuando se vendió ponía IFES. O sea, siempre yo creí que se había vendido a IFES. ¿De dónde sacó el dinero? ¿Por qué lo compró IFES? No tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que ese local se vendía porque es que formaba parte de lo que era la cooperativa. O sea, un contrato de compraventa sin más trascendencia, como se lo podía haber comprado Talleres Manolo. O sea, no vimos que hubiera ningún tipo de problema en esa compraventa. Ahora, ¿qué es Infastur? ¿De dónde sacó el dinero Infastur? Hombre, creo que está citada Mónica Menéndez, que es la gerente de Infastur, o era en su momento, y creo que explicará qué era y quién era. También, bueno, estuvo de gerente de Asturgestión, al igual que Marina Pineda, que también estuvo un tiempo de gerente en Asturgestión. Ya actualmente es UGT Asturias. O sea, entonces lo que sabemos es que había un desfase, o parece ser que había un desfase. No, a ver. O sea, como que había una parte de los locales que no estaban vendidos, ¿no? Y entonces cuando entra. No, a ver, la cuestión es, yo hago un edificio y ese edificio me cuesta 5 millones, me lo estoy inventando, ¿eh? Cuesta 5 millones. Ese edificio es pisos, trasteros, garajes y un local comercial. Y me costó 5 millones. Bien, esos 5 millones hay que pagarlos. Yo, ¿con qué se pretendía pagar esos 5 millones? Con la venta de los pisos. Asturgestión tendría que haber hecho las cuentas, porque nosotros, como cooperativistas, no hacíamos absolutamente nada. A mí me llamaban y me decían, oye, yo como iba todas las semanas a Oviedo, me decían, ¿vas a venir el martes? Y yo, sí, pues tienes allí, te dejo en el despacho de no sé quién, una montonera de papeles para que las firmes. Cogías, firmabas y lo firmabas todo. Lo hacía todo Asturgestión. Con lo cual, ellos tendrían que haber calculado qué costaban los pisos, porque estaban limitados, qué costaba el local, y con eso tenía que haberse construido el edificio. Pero yo entiendo que no es que hubo un sobrecoste. Algo hubo, o que el local se vendió por un precio que no debía, o más bajo, no lo sé. Gracias. Decía varias cosas. ¿Tengo una pregunta ya? Bueno.
Bueno, dos cosas. Uno, si usted detectó alguna otra de las irregularidades que han salido durante esta comisión, recuerdo algunas que se han planteado, desde que se pagase a trabajadores de estructura con cargo a subvenciones de inmigración o de formación o de otra cosa. Si alguna de las cuestiones de sobrecostes, si tiene usted conocimiento. Se ha planteado también, por ejemplo, que el impartir los cursos podía ser un premio que se daba a los monitores. No sé si conoce alguna de esas prácticas. Se ha hablado de los cursos del carnet de conducir. Yo no sé si conoce algo sobre eso. Bueno, un poco, si conoce alguna de esas prácticas, si las puso en conocimiento internamente o algo así, y si hubo represalias en alguna clase que sufrió, en ese caso, o en la situación que usted ha planteado, pues en situación laboral, cuando han planteado las diferentes cuestiones. A ver, es que son muchas cosas. A ver. ¿Irregularidades? ¿No? Sí. Si detectó alguna y luego... Las irregularidades con respecto a los cursos. Sí, desde el monitoreo o de financiación, el pago de la estructura con las subvenciones. Yo, de las cosas que yo no lo sabía, sí que luego, cuando iba saliendo en prensa y tal, yo, por ejemplo, sí conozco personas que son de estructura o de servicios jurídicos o de comarcas que se dedican exclusivamente a eso y no tienen nada que ver con formación, y que se decía en prensa que estaban pues el 75% o el 50% adscritos, por ejemplo, a formación o a inmigración, por ejemplo. Hombre, pues yo sé fehacientemente que inmigración lo llevaba una persona en concreto. Y esa persona, además, fue despedida en diciembre del 2011. Bueno, yo creo que ya lo contó, que es Paula, que ya ha venido a declarar. La despiden y ella tiene que seguir con el servicio, porque el servicio era pasar consultas, etcétera, y ella sigue trabajando en situación irregular porque estaba cobrando el desempleo y estaba haciendo las mismas funciones que venía haciendo, hasta que salía la subvención. ¿Qué pasaba? Que cuando ella iba a justificar la subvención, veía que había una persona de estructura, de estructura, que estaba puesta como que desde el 1 de enero de ese año llevaba trabajando en inmigración, y no era cierto. Eso con respecto a nóminas que se imputaban en... O sea, ahí estaba todo muy claro. Estructura es estructura, y además, creo que lo he explicado al principio, hasta para reunirnos. O sea, nunca no nos trataron como trabajadores todos igual. Unos son estructura, nosotros somos servicios jurídicos, es más, es que tenemos hasta horarios diferentes. Y luego otra cosa eran departamentos que estaban abajo, mujer, inmigración, etcétera. Paula siguió trabajando hasta que la dieron de alta, etcétera, etcétera. Sí, claro que lo pusimos en conocimiento, claro. A ver, nosotros protestábamos. ¿Qué pasa? Que como protestamos, pues sufrimos represalias, por lo menos yo en mi caso. Por ejemplo, a mí me dejaron de hablar, me insultaban en sus foros internos y no tan internos, hasta en un congreso. Me cambiaron, me sacaron de la Nava y Caudal y me trajeron para Oviedo. Pues una serie de cosas que no te hacían la vida más fácil. Yo, cada vez que tengo que cobrar mi productividad, tengo que meter una conciliación o meter una demanda, y el día antes del juicio me pagan. Todas mis reclamaciones acabaron así. O sea, siempre tengo que reclamarlo judicialmente. No es... Bueno, ya hay unas sentencias que dicen que me lo tienen que pagar y aún así no se dan por enterados. Ya no me acuerdo de más cosas. No, un poco eso. Si habían las representaciones y luego decíamos, pues irregularidades, decíamos si había premios para... Lo que comenté en la exposición previa, era nuestra coordinadora la que decía quién iba a dar el curso y quién no, quién sí y quién no. Pues no sé cuál era su criterio, pero era ella la que a mí me llamaba a lo mejor de IFES y me dijo, oye, que Marina dice que puedes dar tú este curso, tal. O sea, era ella la que nos decía la que decía quién podía darlo, quién no. Es más, el curso de experto laboral lo venía dando, creo que ella y Olga, que se compaginaban las dos para darlo, y en el momento que Olga reclamó, porque fuimos de los primeros que reclamamos, en aquella reunión que nos dijeron que si reclamábamos despedían a dos, pues fuimos 3 personas las que reclamamos. Pues en el momento que entró Carlos, que fue el presidente del comité, le quitaron el curso a Olga para dárselo a Carlos. Con eso yo, ¿qué entiendo? Yo lo que entiendo, mi opinión,
es que era una manera de castigarte cuando no estabas haciendo lo que ellos querían que hicieras. Pero esa es mi opinión.